you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Hola a todos, me presento, soy Rebeca Elisa Martínez. Para los que no lo sepan, que la mayoría de vosotros no lo sabréis, estoy tratando de hacer un proyecto sobre violencia de género. Bueno, la presentación de esta serie de vídeos va a ser un poco especial, porque ya directamente me voy a poner a contar mi historia sobre violencia de género. Mi objetivo con este proyecto es que las jóvenes y adolescentes, sobre todo, sepan percibir desde el minuto casi cero, no cero porque es imposible, pero desde el inicio de las relaciones, cuáles son las primeras señales de que una persona te está maltratando. Voy a lanzar en breve también mi libro sobre estas señales y aparte contaré mi historia de manera más detallada, pero sobre todo el objetivo es el mismo, ¿vale? Y aquí empieza mi historia sobre violencia de género. Mi historia comienza cuando yo tenía 21 años, ¿vale? Conozco a una persona y bueno, yo hasta entonces llevaba como un año y pico que lo acababa de dejar con otra pareja y la verdad es que estaba súper bien, súper equilibrada, vamos, me encontraba en mi momento óptimo, pensaba que era yo misma, que me había encontrado, que tenía muchísima alegría, había llegado a ese punto de equilibrio que todos quisieran llegar después de haber terminado una relación, que tampoco es que fuera muy sana, ¿vale? Mis relaciones no es que hayan sido hasta ahora especialmente sanas. Ahora sí, ahora tengo una pareja con la que llevo bastante tiempo y la verdad es que soy súper feliz, estoy súper contenta y me siento súper afortunada. O sea que al final esa persona también llega. Mi historia de violencia de género quizás fue el aprendizaje definitivo, porque yo en mi infancia había visto cómo en varios entornos cercanos a mí se daba una violencia de género, varias violencias de género, y no era consciente, yo era pequeña, pero siempre estaba presente y en aquella época pues estaba más normalizado todavía que ahora. Las mujeres están mucho más protegidas, hay muchísimos más recursos, pero entonces era prácticamente normal. De hecho, el dicho este de los trapos sucios se lavan en casa, eso era lo más normal del mundo en aquella época. Como digo, yo llevaba un año soltera, quería estar sola, pero bueno, conozco a esta persona a través de unos amigos en común y bueno, insiste en quedar conmigo, en conocerme y bueno, simplemente en conocerme en un principio, ¿no? Yo, como decía, yo no quería ninguna relación formal en aquella época, es que estaba muy bien y es que no quería ninguna relación. Total, que fue uno de los peores errores de mi vida. Bueno, como digo, quizás fue el aprendizaje definitivo para que yo me diera cuenta de cuáles eran esas señales, porque antes y después de mi historia he podido reconocer unos patrones que se dan en todas las situaciones de violencia de género. Entonces, eso es lo que pretendo transmitiros, ¿vale? Tanto con el proyecto que estoy haciendo, como con mi libro, como con estos vídeos. Esta persona, en la primera cita, se dedicó a contarme su vida, a darme pena y a contarme, bueno, que vivía con su madre, que tenía que cuidar de ella, que su madre, bueno, tenía un problema bastante grande. Y bueno, toda esta historia a mí me conmovió tanto que me dio muchísima pena decir que no a una segunda cita. Y bueno, la verdad es que tampoco había estado mal con él, había estado a gusto y demás, aunque fue una persona, o sea, fue un comportamiento muy narcisista y quizá esa podría haber sido una de las primeras señales. De hecho, tenía un piloto en mi cabeza que me decía no, pero por otro lado decía, qué buen chico, pobrecito, que cómo cuida de su madre, qué mal lo ha pasado en su infancia y toda su vida. Ay, ¿cómo no le voy a, cómo le voy a decir que no? Bueno, pues ¿por qué no? Voy a darle una oportunidad de conocerlo de momento.
en un contexto informal y luego pues ya vamos viendo, ¿no? A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Nos llevó a que la primera señal del maltrato fueron los celos, como suele pasar en muchas de estas situaciones. Como que una de las veces que quedábamos después de que yo saliera a trabajar. Unas veces me tocaba en la ciudad, otras veces me tocaba en algún pueblo. Y una de las veces pues me tocó en un pueblo y llegué un poquito más tarde de lo habitual. Como que estaba intentando manipularlo para que yo lo estuviera esperando, como para que haciendo algo que él no quería hacer. Quedar conmigo y que si iba a llegar tarde, que se lo dijera porque a lo mejor si iba a llegar a esa hora, a lo mejor a él ya no le interesaba venir. Y le dije, vamos a ver, que vengo de trabajar y lo dudaba. O sea, sí, de trabajar, claro que sí. Otra de las escenas de celos, que también es de las más comunes, es la famosa de vigilar el móvil. O sea, más de una vez lo veía coger mi móvil con toda la naturalidad del mundo y empezar a mirar todos los WhatsApp, el Facebook, todo. Eran todo pues celos, querer controlarme, querer alejarme de mi entorno, de mis amigas, de mi familia, de todo lo que pudiera alejarme, realmente de lo que a mí me daba seguridad. Una de las escenas más desagradables, no, porque hubo otras mucho peores, fue que quedé con una amiga en ir a cenar a su casa, que lo hacíamos mucho, muy a menudo, y me dijo, ¿vas a quedar con tu amiga? Digo, sí, y me dice, ¿puedo ir? Y yo dije, bueno, pues vale, pues vente, no pasa nada, o sea, no es que me hiciera especial ilusión, pero bueno, dije, vale, vente. Pues llegó la hora y no apareció. Y no aparecía. Bueno, pues una vez, un intento más de boicotear mi relación con mis amigas. Llegó, como ya os digo, pues, muchísimo más tarde, y le dije, venga, vámonos, que llegamos tarde, además tenemos que pasar por tal sitio para comprar esto para la cena. Me montó una escena de que él no tenía que ir a casa de nadie, ni yo tampoco, que en qué cabeza cabía que tuviéramos que ir a cenar a casa de esta amiga y a comprar algo por el camino, que eso no era normal, que lo que le apetecía era quedarse tranquilo en mi piso, que él lo que quería era estar conmigo, que toda mi obsesión era estar solo con mi amiga y que él lo único que hacía era preocuparse por mí y por estar conmigo. Pues esa noche fue un decir, vale, ya no nos vamos a ver más, no quiero seguir con esto, y aparentemente él estaba de acuerdo, estábamos los dos de acuerdo, pero él no se iba de allí. O sea, yo estaba en mi piso, tenía como un montón de llamadas perdidas de mi amiga, como ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Y en ese momento él me seguía torturando. Además era en plan unos desprecios tipo, tienes que agradecerme que esté aquí contigo porque podría estar con fulanita de tal, con una chica que me presentaron hace poco, pero sin embargo estoy aquí contigo, podría estar con tías que a ti te dan 1000 vueltas. Y yo, bueno, pues vale, pues ¿qué haces aquí? O sea, como queriendo provocarme, enseñándome su móvil, que no me lo enseñaba, pero era en plan, tengo aquí mensajes de esta chica diciéndome que por qué no quedo con ella, que tal, y he dado la cara por ti, le he dicho que no quería quedar con ella porque quería quedar contigo, y tú me lo agradeces diciéndome que tenemos que irnos a cenar a casa de tu amiga. Y yo, ¿pero qué está pasando? O sea, no dejaba de machacarme. No me dejaba ni siquiera dormir. Ya le dije, mira, yo me voy a dormir, tú vete cuando te dé la gana, porque él decía que se iba a ir. Y además iba a ir al día siguiente a demostrarme que iba a estar con otra persona, que a mí no me necesitaba para nada. Esa noche realmente no se llegó a ir, yo me fui a dormir y él no dejaba de perseguirme. Si yo me iba a mi habitación, él venía detrás de mí insultándome, diciéndome de todo, o sea, todos los insultos, que era una estúpida, que era tal. Y yo, o sea, él venía a la habitación y entonces yo me iba al sofá. Si yo me iba al sofá, él me perseguía, entonces yo me iba. Estuve escuchando sus insultos y sus desprecios hacia mí. Y yo no hacía nada más que preguntarme, pero por favor, ¿cómo he llegado a esta situación? Bueno, al día siguiente me pidió 1000 perdones, por supuesto. Y bueno, llegué a ese momento que
creo que todas llegamos de como de adrenalina, ay, se ha arrepentido, todo va a estar bien, bueno, a ver si a partir de ahora podemos estar mejor, seguro que vamos a estar mejor. Era ese momento de felicidad plena que tienes tras una discusión fuerte y tal, ¿no? Yo creo que todas hemos pasado por eso, pero esto no es real, o sea, esto tiene caducidad, o sea, este tipo de personas van buscando el conflicto y al final lo que tratan es de engancharte con ese conflicto. Conflicto, reconciliación, estado de plenitud y otra vez volver a empezar. Es un círculo vicioso que no para nunca. Una de las veces estaba yo en mi casa y apareció una tarde. Eran fiestas aquí en Murcia y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le dije, pues nada, ha venido mi amiga, otra amiga que tengo. Ha venido una amiga y hemos estado aquí tomando un café y tal. Ah, ¿que ha estado aquí? Digo, sí. Y me dice, ¿cómo que ha estado aquí? Yo que sí. Bueno, pues cerró la boca y estuvo sin hablarme por lo menos 1 hora y media. Un intento más de querer apartarme y hacerme sentir culpable de absolutamente todo. Otro de los conflictos fue una noche que estaba él allí y yo había quedado con otra amiga y aparentemente le pareció bien. A todo esto yo esa noche recuerdo que estaba aterrada, tenía como una sensación de run run de no puedo hacer nada, no puedo dar un paso en falso, si me saluda a alguien me da miedo por si me está viendo y luego me monta un pollo. O sea, tenía un miedo, no sé cómo describirlo, era como un presentimiento de que algo malo iba a pasar porque yo estaba allí y era mi culpa, hasta había conseguido que me sintiera culpable de que yo quisiera salir con una amiga, de que yo tuviera mi libertad y de que yo tuviera mi independencia. Nos sentamos en una terraza, mi amiga se pidió, bueno, un gin tonic y yo no fui capaz de pedirme un gin tonic aunque me apetecía tomármelo con ella y charlar, pero no fui capaz de tomármelo porque luego sabía que me iba a oler el aliento o iba a notar que había bebido y se iba a enfadar conmigo. Ya había llegado a ese punto de sumisión, ¿no? Aunque nunca llegué al punto más bajo de todos, pero llegué a no hacer cosas por miedo a que se enfadara. Y de repente apareció él. Con 2 amigos más. O sea que, conclusión, todo el rato estaba vigilando. O sea, el presentimiento que yo tenía, en parte quizás fue una intuición de que estaba por allí o lo que sea, pero era mi sensación y no me estaba engañando. Mi sensación no me estaba engañando, me estaba alertando y no eran imaginaciones mías, es que era real. O el miedo que tenía era real, es que ya no lo sé, pero el caso es que estaba allí en el mismo sitio donde nosotras estábamos y además no sé qué nos dijeron de lejos unos amigos que nos vieron en plan, hola chicas, tal, bueno, ¿cómo estáis? Ya nos veremos. Y se acercó en plan energúmeno como marcando territorio. Quedamos en la puerta de mi casa para que la recogiera su novio y yo ya pues me subía a mi casa. Y al rato pues llegó él. Llegó con el objetivo de descubrir que yo esa noche había estado con otra persona. Yo estaba acostada y recuerdo que llegó y abrí la puerta y se subió conmigo y se puso como a vigilarme, a querer como olerme, a buscar señales en mí de que yo no voy a contar mucho más de esta escena porque de verdad que es bastante desagradable, pero lo que quería era saber si yo esa noche me había acostado con otra persona. Convencidísimo de que lo había hecho, estaba convencidísimo de que lo había hecho. Y esa fue otra de las noches en las que estuvo constantemente persiguiéndome para insultarme, para decirme que era una puta, para decirme que era una golfa, para decirme que yo era lo peor que le había pasado en la vida, para decirme que estaba conmigo pudiendo estar con otras, me había elegido a mí y sin embargo yo se lo agradecía de esa manera. Y
Y yo ya no podía más, o sea, era otra vez lo mismo y ya era lo mismo de bajar al sofá. Me bajaba al sofá y volvía y me seguía insultando y si no se quedaba mirándome callado y otra vez igual. Entonces me volvía a subir para arriba, otra vez lo mismo. Todo, o sea, varias horas así, hasta que ya no sé por qué su energía paraba, se cansaba y como a las 7 de la mañana me pidió perdón otra vez ese estado de, bueno, vale, todo va a ir bien, a lo mejor cambia, pobrecito, lo ha pasado muy mal en su infancia, lo está pasando muy mal con el problema que tiene su madre. Me conmovía, ¿no? Yo con mi madre también tuve una relación, bueno, tengo una relación muy estrecha, muy especial. Y como que a mí eso me conmovía, como que tuviera que cuidar de su madre, a mí eso pues me conmovía y eso a él lo sabía. Eso él jugó mucho con ese chantaje emocional conmigo. Otra de las veces que llegué del trabajo, esta vez a mediodía, pues estaba esperándome en el portal de casa. Subimos arriba, me dijo, oye, ¿por qué vienes a esta hora? Pues no sé si serían las 3 de la tarde aproximadamente. Y hemos estado en tal sitio, dando el establecimiento de alta, en la aplicación y tal. Y se nos ha hecho un poco más tarde y me dijo, sí, pero las cervecitas sí que te las has tomado, ¿verdad? Y efectivamente me había tomado una cerveza con mis dos compañeras que tenía y con un compañero que tenía, que eran los únicos momentos que a mí me liberaban. No estaba siempre, pero el miedo a que pudiera estar allí esperándome y que sacara cualquier tipo de excusa para una discusión y volver a insultarme, eso me daba un miedo atroz. Yo necesitaba estar en contacto con gente y eso él lo intentaba evitar cada vez más y más a menudo. Algunas veces, como os decía, pues se presentaba de sorpresa, ¿no? Y, por ejemplo, a las 3 de la mañana diciendo como un energúmeno que sabía que estaba con alguien. Entonces se ponía a buscar por toda la casa a alguien o pistas de que hubiera estado con alguien por los armarios. Y luego, cuando veía que no, que estaba equivocado, actuaba como si tuviera razón, como si yo realmente hubiera estado con otra persona. Era como, no te he pillado, pero sé que es verdad, sé que has estado con otro tío porque eres una... Todo esto estas noches eran como la misma tortura de siempre, ¿no? La persecución de insultarme, de decirme que era una golfa, que era una puta, que era una subnormal, que era una retrasada, que quién iba a querer estar conmigo. Y bueno, debo decir que él tenía mucho miedo a que yo lo denunciara. Luego me enteré de que él había tenido problemas con otras chicas, pero claro, ahí empecé yo también a decir, jolines. Y él era como, sí, sí, llama a la policía y denúnciame. Porque la culpa no es mía, la culpa es tuya porque eres una puta. Aunque yo no le decía en ningún momento que iba a llamar a la policía ni nada de eso, simplemente él me lo decía sin más. Era como un miedo que él tenía y si él tenía ese miedo era por algo y estaba claro que era por aquello, ¿no? Otra de las situaciones comunes es que yo cualquier día, domingo por ejemplo, estaba en mi casa tranquilamente comiendo, me había hecho un día en concreto, por ejemplo, me había hecho un huevo a la plancha con una verdurita a la plancha. Entonces llegó y dijo, ah, hola, vengo a comer contigo. Y dije, vale, pues esto es lo que tengo de comer. Y me dice, ay, pues yo no quiero verduras. Hazme un huevo. Bueno, pues Rebequita la obediente, por miedo a una represalia, se puso a hacerle el huevo. Y cuando le puse el huevo encima de la mesa, tiró el plato, no lo tiró al suelo, pero lo tiró así con desprecio, no articuló palabra, se fue del piso, se bajó a la confitería de abajo y se compró algo para comer. Y empezó a comérselo en silencio, sin decir absolutamente nada de nada, absolutamente nada. Y luego empezó a jugar como con el huevo que yo le había hecho y me dijo, mira, ve, es que eres una inútil. Porque a mí el huevo me gusta con la yema dura, no me gusta con la yema blanda. Era todo el rato infravalorarme como persona, y según él como mujer, según él yo no era una mujer.
Yo siempre me he considerado muy feminista en el sentido, no al extremo, pero sí en el sentido de la mujer no tiene que cargar con todo lo de la casa, siempre tiene que haber un 50-50, pero esta persona no era así. Y yo también cargo de parte de mi familia, no de toda, que piensa que la mujer está para hacer feliz al hombre y tener hijos. Tiene que ser la prioridad de la mujer, todo lo demás es secundario. Luego, uno de los detalles fue un día que estaba allí y me puse a fregar el suelo. No me quedaba fregar suelo, entonces cogí un tapón de lejía y empecé a fregar el suelo con ese agua. Abrió la puerta del portal y empezó a decir como en voz alta que era una inútil, que eso no se hacía así, que yo no era una mujer, que yo no era digna ni de él ni de nadie, que quién me iba a querer a mí. Y otra vez el machaque continuo de eres una tal, eres una cual, todos esos insultos constantes. Recuerdo en una de esas escenas que me dio tal ataque de ansiedad que ya no quería seguir escuchándolo. Por más que me iba de un sitio a otro de la casa, él me seguía. Me seguía insultando y me metí en el cuarto de baño. Me dio tal ataque de ansiedad, tenía el cuerpo súper rígido, que me quedé sentada en el cuarto de baño y empecé a sangrar por la nariz, supongo de la presión que tenía. Y estuve allí dentro como una hora y cuando salí me lo encontré tranquilamente sentado en el sofá, como si no pasara nada, y me dijo: ¿qué pasa? He venido el fin de semana a pasarlo solo. Llevas una hora metida en el baño. ¿Qué pasa? ¿Que he venido aquí para estar contigo y resulta que voy a tener que estar solo? Después de haberme insultado y después de haberme dicho todo lo que me había dicho. Otra de las veces quedé a comer con unas tías mías, ¿no? Y de repente era un sábado y me llamó y me dijo: ¿dónde estás? Que voy para allá, que he comprado, no sé qué había comprado para comer, no me acuerdo. Y digo: mira, es que estoy aquí con mis tías comiendo. Me dijo: ¿qué? ¿Que estás dónde? Digo: sí, estoy con mis tías comiendo. Y me colgó el teléfono. Siempre con ese miedo. Entonces ya era como, ya estaba en ese estado en el que ya tenía la necesidad de saber por qué se había enfadado, qué es lo que yo había hecho mal. Entonces me fui al ratico, no tardé mucho, me fui para mi casa y él estaba allí esperándome, echándome en cara que no estaba ahí para cuando él había querido estar conmigo. Mi prioridad tendría que ser estar con él porque yo tendría que estar agradecida de que él quisiera estar conmigo, aunque aparentemente no éramos una pareja oficial o formal o como se quiera llamar. Si yo decía o dejaba claro que no éramos una pareja formal, teníamos un problema. Ahora, si lo decía él, claro, no pasaba nada. Lo de coger el móvil era deporte olímpico para él. Me cogía el móvil y lo revisaba absolutamente todo, malinterpretaba todas las conversaciones, así que yo al final cogí un miedo brutal. Entonces lo que hacía cada vez que estaba en mi casa era meter el móvil en un cajón e intentar que no lo viera, porque sabía que como viera mi móvil encima de una mesa, sabía que iba a cogerlo y que además no me iba a dejar quitárselo. De las miles y miles y miles de escenas, le dije que dejara de insultarme y ahí fue cuando empezó un maltrato un poco más físico, ¿no? Nunca llegué a un maltrato físico grave, pero sí que por ejemplo, aquella vez, pues me levantó la mano para que me callara y efectivamente me callé. Esto ya él lo cogió como costumbre y no fue una única vez. Además de empujones, de golpes contra la mesa cuando algo a él no le gustaba. Se enfadaba por cualquier cosa, como ya digo, entonces ya era una excusa como para enfadarse conmigo y para decirme lo estúpida que era y lo afortunada que me tenía que sentir de que alguien como él quisiera estar conmigo. Esto tengo que decir que hubo un detalle que no me gustó nada de esta situación y es que los vecinos no hicieron absolutamente nada cuando se escuchaban perfectamente los gritos. Lo único que se dignaron a decir en aquella época fue abrir sus puertas del descansillo y gritar: ¿qué mierda pasa? Callaros ya. Si tú estás viendo que a una persona, a una mujer o a quien sea, la están insultando,
la están infravalorando, le están diciendo que es una puta, que es una imbécil, que es una subnormal, que es una retrasada, que es una de todo. Debes, o si no quieres ir por miedo a ofrecer tu ayuda, por lo menos llama a la policía, porque a lo mejor esa persona todavía no ha reunido el valor de hacerlo, aunque en realidad está pidiendo ayuda a gritos. Aunque no haya llegado el momento de reconocer que está siendo víctima de violencia de género, ya a partir de ahí va a haber un antes y un después en esa relación o lo que tengan, ¿no? Va a ser como, vale, esto no es normal. Pero no, mis vecinos no hicieron absolutamente nada. De hecho, cuando me mudé, que me tuve que mudar en parte por huir de esta persona, porque yo vivía sola y estaba completamente indefensa, tuve que irme porque el trabajo pues, no me daba lo suficiente como para mantenerme yo sola. Me fui y me faltó sacar un corte de manga al edificio cuando me fui, de decir, muchas gracias por la ayuda, muchísimas gracias por la ayuda, por todo lo que habéis escuchado, espero que lo hayáis disfrutado de verdad. Así que este también es un llamamiento a todas esas personas que tienen sospechas sobre alguien, ya sea un amigo o no. Si ven que necesita ayuda, por favor, que no se la nieguen, porque puede llegar a ser un hecho muy lamentable, desgraciadamente. Yo me fui de esta casa y me fui a vivir con unos familiares con los que había estado viviendo anteriormente. Yo a ellos no les dije nada, simplemente les dije, bueno, que el trabajo no me iba bien. Y cuando me fui, pues él, ya no tenía ese poder sobre mí, entonces empezó todavía a volverse más loco. Ya no podía aparecer por allí cuando a él le diera la gana. Entonces, de hecho, él me lo reconocía, me llamaba y me decía, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar sin saber lo que estás haciendo. Yo no puedo estar sin saber con quién estás. Y yo le decía, vale, pues es que esto tiene una fácil solución, no nos vemos más, pero no, tampoco. Él me decía, mira, voy a buscar una casa y nos vamos los dos, que hay casas en no sé qué zona. Mira, no, digo, mira, yo de momento estoy aquí muy bien, tengo que ahorrar, tengo que hacer mi vida, tengo que buscarme un trabajo mejor y tengo que rehacer mi vida. Mis planes eran coger fuerza para dejar esa situación atrás cuanto antes. Y así lo hice. No tardé mucho tiempo. Estando allí, en casa de mis familiares, me llamaba constantemente y en una de las veces me llamó hecho un energúmeno, pero un completo energúmeno. O sea, no se notaba además que estaba dando golpes diciéndome que me había visto un amigo suyo por el centro con alguien. Que me lo ha dicho mi amigo y yo a mi amigo me lo creo y tú eres una puta y tú eres una zorra y tú eres... todos lo ha insultado de nuevo, ¿no? Entonces le colgué el teléfono. O sea, yo empecé como ya un poco a empoderarme, ¿no? Y me volví a llamar. Que cómo me atrevía a cortarle el teléfono. Digo, vamos a ver, me estás insultando, ¿qué quieres que te diga? Te estoy diciendo que no he estado con nadie. ¿Y dónde estás ahora mismo? Pues estoy en mi casa, no me lo creo. Pues mala suerte. Luego sí que hay que decir que yo casi siempre estaba sola en casa de estos familiares porque ellos pasaban largas temporadas fuera, pero yo eso a él obviamente no se lo decía en ningún momento. Yo lo que quería era que pensara que estaba acompañada el mayor tiempo posible. Pero él empezó a vigilarme, tanto que una de las veces que en una de las conversaciones que me llamó para montarme otro pollo por una chorrada, también intentando acusarme, salí de mi casa y me lo encontré en la puerta. ¿Cuándo acabó todo esto? Pues un día exploté y le conté a una de mis mejores amigas lo que me estaba haciendo. Vale, Rebeca, lo estás diciendo en voz alta, o sea, ¿qué más necesitas? Y era que tenía un miedo atroz a decirle, oye, no quiero verte más. O sea, tenía un miedo atroz, porque cada vez que yo lo intentaba, que ya lo había intentado, él aparecía otra vez como si no hubiera pasado nada y como si la conversación de antes, la discusión de antes no hubiera existido nunca. Mi amiga se quedó súper preocupada y entonces sí que empezó a estar como más pendiente de mí. Fue una de las amigas que no perdí. La verdad es que me separé bastante de ellas, pero no las perdí. Y eso es algo que tengo que agradecer, que tengo grandes amigas que siempre han estado ahí apoyándome. Ninguna lo supo, salvo esta amiga cuando ya estaba casi al final de la etapa. Yo viví todo esto en silencio, no se lo conté absolutamente a nadie.
por vergüenza, por reconocer lo que estaba permitiendo con esta persona, o sea, era como entre culpa, vergüenza, todas estas sensaciones que tienen las víctimas de violencia de género, ¿no? Y bueno, yo ya llegó un día que dije, ya está, tengo que ponerle fin a esto, sea como sea, no puedo vivir así. Recuerdo que me llamó mi amiga, que fue como la llamada de un ángel de la guarda, y me dijo, hola, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Te apetece que quedemos? Le dije, mira, he quedado con este chico para decirle que no quiero verle más. Tranquila, venga, no te preocupes. ¿A qué hora has quedado con él? A tal hora, venga, pues hasta que llegue voy a estar contigo al teléfono. Y si hace falta, luego dejamos el teléfono descolgado por si tienes miedo. Y durante todo ese tiempo estuvimos ensayando la conversación para ver por dónde me podía salir y cómo le podía yo argumentar que ya no quería seguir viéndole. Porque es que al final siempre encontraba la manera de intimidarme y o darme miedo o cualquier cosa. Entonces estábamos como todo el rato ensayando dónde me podía dar la vuelta para poder defenderme y no acceder. Llegó la hora y este chico no apareció. No aparecía hasta que ya pasaron como 2 horas desde que la hora a la que habíamos quedado, y dije, pues ya hasta aquí hemos llegado, de hoy no pasa, no puede pasar de hoy. ¿Qué hice? Le mandé un mensaje, un WhatsApp, y le dije, mira, no te quiero ver más, de verdad que no te quiero ver más, y como te deseo suerte, y como vuelvas a intentar verme ya habrá consecuencias. O sea, fue como decirle no, nunca más. ¿Acabó todo ahí? No. Después de aquello empezó, o sea, supongo que por su miedo a que al final pudiera denunciarle o cualquier cosa, empezaron a hacerme llamadas con número oculto de madrugada a mi móvil, al fijo de mi casa, que nunca se lo di, pero pues lo averiguaría de alguna manera. Empezó a poner mi número en chat abiertos, a dar mi número a hombres para que me llamaran, y luego a escribirme por medio de números de gente cercana a él, haciéndose pasar por esa gente. Me daba cuenta porque él tenía una manera de escribir un poco especial, ¿no? Digamos que todas las patadas al diccionario que se le pueden dar son pocas. En una de las veces que hizo eso de hacerse pasar por otra persona, me dijo que estaba pasando por un momento muy delicado, que por favor que necesitaba mi ayuda, que aunque sea como amiga. Y le dije que no, que eso yo ya me lo conocía, lo de quedar como amigos, porque ya lo había intentado. Esa fue otra de las estrategias para que no me alejara de él. Digo, yo ya he pasado página, lo siento. Esto fueron varios meses después, fueron muchos meses de llamadas con número oculto, de llamadas con números que no conocía. Y bueno, y estos mensajes, ¿no? Que os comento. ¿Cuándo acabó todo? Pasó un año después de haberle puesto final, y esta vez sí que me llamó con su número. Fueron 2 veces. Recuerdo que una de esas 2 veces yo había conocido, no había empezado nada, pero había conocido al que hoy en día es mi pareja. Claro, yo ese fin de semana cuando yo había conocido a mi pareja, bueno, ya nos habíamos conocido antes, ¿no? Pero como que había pasado muchos años y no nos habíamos visto y demás. Bueno, habíamos estado como una especie de reunión de amigos y demás. Me resultó un poco sospechoso que casualmente después de aquello me llamara. Y después, la siguiente vez, que ya fue la última, también me llamó con su número. Fue a las 3-4 semanas de aquello, que yo ya había quedado con mi pareja. Ya estábamos hablando, ya nos conocíamos más. Y también me llamó, no se lo cogí. Y le puse un mensaje ya, porque lo tenía bloqueado de WhatsApp, le puse un mensaje ya diciéndole, por favor, espero que estés bien, a todo esto, refiriéndome al problema que me habían dicho, que él tenía, muy grave, y pero que por favor que no me llamara más. Y sí, ahí fue el final. Fue el final de su intento de contacto conmigo. Pero sin embargo luego yo tuve una lucha interior muy gorda, pasaron como, bueno, muchos meses, incluso un año o así, que a mí me dio la cara esta violencia de género, porque yo lo había vivido en silencio. Sí, me había sincerado con mi amiga, se lo había contado a mi pareja porque ya era mi pareja,
cuando había pasado ese tiempo, se lo había contado a algunas personas de mi círculo, pero yo todavía no había aceptado que había sido una de estas víctimas, ¿no?, de violencia de género. Entonces un día exploté y tuve que buscar ayuda profesional. La considero mi salvadora en aquella época porque fue la que me hizo ver la luz y la que me hizo ver que yo no tenía la culpa, que aquello había sido un maltrato, que, bueno, cosas que yo ya sabía, pero como que te las está diciendo una profesional y te está orientando en el camino y curioso, ¿no? O sea, me hizo ver la luz. Me hizo ver la luz porque después de esta crisis, o sea, yo no me reconocía. Yo no reconocía a la misma Rebeca que antes de estar, o como se diga, con esta persona. O sea, yo tenía muchísima alegría, tenía muchísimas ganas de vivir, tenía, o sea, muchísima motivación y era como si una parte de mí me la hubiera arrancado. O sea, todavía seguía arrastrando esos insultos. Bueno, para no hacer este vídeo más largo, si cabe, aunque estos vídeos suelen ser muy largos, os diré que, bueno, que podéis seguirme en redes sociales, en YouTube, porque el objetivo de este proyecto es que las jóvenes y adolescentes, sobre todo, noten las señales más tempranas de la violencia de género, que pueden ser tan simples como que te miren el móvil o como que te digan qué ropa ponerte, y todas estas cosas sutiles que a priori parecen inofensivas y a lo mejor si te lo dicen una vez no pasa nada, pero cuando son muchos detallitos, cuando son varios detallitos, pues sí hay que tener una alarma. Y si hay algo que no va bien, puerta, que no permita que nadie le quite una parte de sí mismo, ni permita que lo traten así. Bueno, no me enrollo más, os invito a que sigáis mi proyecto, voy actualizando las redes sociales, voy poniendo contenido que espero que ayude a estas jóvenes a distinguir estas señales. Pronto también saldrá el libro, espero que llegue al corazón de muchas personas y haga crear conciencia y valores, de verdad. Muchas gracias por escucharme. Give it all.